Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva videoconferencia que en conjunto con Lorena Barros de la Dirección de Vinculación Externa de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas hemos preparado para ustedes. Antes de entrar en materia, un par de puntos. La presentación de Mario durará entre 45 y 60 minutos, aunque si quiere puede extenderse un poco. Luego habrá de 30 a 45 minutos un tiempo para hacer consultas, que agradeceré sean breves y lo más concisa posible, de manera que podamos aprovechar bien ese tiempo. Esta presentación va a ser grabada, está siendo grabada, y va a ser publicada en YouTube como las anteriores, y se las haré llegar a todos ustedes en unos días más. Bueno, el tema que nos convoca hoy día es una presentación cuyo título es Mitos y verdades sobre el Estado chileno. Y tiene que ver con que a raíz del estallido social, la pandemia, la discusión constitucional y otros temas, han cobrado relevancia la disputa ideológica sobre el Estado de Chile, su tamaño, su eficiencia y la carga tributaria, con dos visiones generalmente opuestas. La primera es la minimización del Estado y por ende un gasto reducido, dejando al sector privado y a las fuerzas del mercado resolver los desafíos de la sociedad. El segundo tiene que ver con que se afirma la necesidad de una expansión de sus funciones, la del Estado, y por ende de su gasto, para cumplir con mayor rol solidario y de protección social. Esta presentación busca proveer evidencias duras para contribuir a disipar mitos acerca de su tamaño, la cobertura, la eficacia, la eficiencia y otros roles, de modo de facilitar la discusión objetiva en esta materia. A partir de esta información, el expositor va a presentar algunas bases esenciales de lo que, a su juicio, podría ser un modelo políticamente viable del capitalismo social democrático en Chile. Sobre este tema nos va a hablar una persona muy conocida por nosotros y que a mi juicio es uno de los hombres más preparados en asuntos de interés público. Me refiero a Mario Weinzlud. Él es ingeniero civil químico de la Universidad de Chile, ha sido fundador y primer director del Centro para la Innovación Tecnológica de la UNAM en México. Durante el primer Consejo para la Alta Dirección, perdón, es integrante del primer Consejo para la Alta Dirección Pública y del directorio de Codelco. Es fundador y primer presidente de Educación 2020. Es fundador y actualmente consejero de centros del sistema público de la Universidad de Chile. Y autor de 5 libros, incluyendo el más reciente, Introducción a la Gestión Pública. Bien, habiendo hecho esta pequeña y breve presentación de Mario, le doy la bienvenida y le dejo el micrófono y la pantalla a su disposición para que inicie su presentación. Mario, adelante. Ok, gracias, queridos amigos. No sé si estoy medio perdido, si me ven, si no me ven. Sí lo ven. Espero que me vean. Sí, te vemos y te escuchamos bien, Mario. Sí. Muy bien. Ahora puede compartir pantalla. En un minutito más voy a compartir pantalla. Como lo planteó y lo explicó claramente Gustavo, es obvio que hemos estado en Chile en una discusión fuerte sobre el tema de si el Estado en Chile funciona bien, si no funciona bien, si debe asumir mayores funciones, si se requiere una mayor colección de tributos. Esto se tensiona ideológicamente desde lo que pudiéramos llamar simplísticamente la derecha, que quiere menos Estado y menos tributos y menos gasto, y la centroizquierda o la izquierda que quiere más de esto. Y al final, como en todo esto que ocurre en Chile, las posiciones se polarizan, se tensionan y al final no se ven nunca posibilidades de llegar a acuerdo. El propósito de esta presentación, y voy a empezar a compartir pantalla en este momento, el propósito de esta conversación es tratar de objetivar esta situación.
al final, a partir de esta objetivación, yo voy a hacer mi propuesta, que también coincide bastante, aunque no necesariamente en todo, con un grupo de ingenieros, algunos de los cuales están presentes aquí hoy día, como Wolfgang Tauber, sobre una presentación de lo que podría ser un modelo social democrático en Chile. Pero eso lo dejo para el final de esta presentación. Trato de avanzar ahora y no lo logro. Porque yo tengo que ponerme en la... Permítame un segundito que aquí el viejito está medio... Ya, ahora sí. El problema que estamos enfrentando, yo no me voy a detener mucho en esta lámina porque ya lo explicó Gustavo, es que nos vivimos peleando sobre este tema del Estado y entonces cuál es el modelo que encaja, ¿no es cierto?, como dice la caricatura ahí en esta materia. No me voy a detener porque ya lo hemos explicado, lo explicó Gustavo recién. Vamos entonces a los datos duros. Felizmente ayer o anteayer salió una excelente columna de Rodrigo Valdés, quien yo creo que es respetado por moros y cristianos en Chile, fue el ministro de Hacienda en el gobierno anterior, sobre este tema. Lo primero que plantea Rodrigo, y que es una verdad muy reconocida, es que a medida que el ingreso per cápita de los países crece, a medida que estos países se enriquecen, también hay una tendencia nítida a crecer en el gasto público como porcentaje del Producto Bruto. Cuando los países eran más pobres, en la OECD, por ejemplo, tenían un gasto público relativamente bajo, y es notorio cómo a medida que van enriqueciéndose como personas, va creciendo este gasto, lo cual podría sonar un contrasentido. ¿Por qué crece este gasto? Por dos razones básicamente. Primero, porque hay ciertos precios que aumentan automáticamente. Los salarios, por ejemplo, de los profesores. Los salarios de los profesores van creciendo, ¿no es cierto?, con el ingreso per cápita. Y los salarios de mucha gente, los salarios de prácticamente todo el personal, tienden generalmente a acomodarse con el crecimiento del producto per cápita. Pero por el otro lado, y tal vez más importante como factor, la ciudadanía va aspirando a más protección social. Quiero tranquilidad en mis pensiones, quiero más tranquilidad en la salud, quiero más tranquilidad, ¿no es cierto?, en materia incluso de mi ingreso mínimo, etcétera, etcétera. Y esas son las presiones que han hecho que crezca el gasto. Este dato que viene en el segundo bullet aquí en esta presentación es muy crucial que se entienda. Nuestro producto per cápita de hoy equivale al producto que tenía la OCDE en 1970. Es decir, hace más de 30 años. Llevamos 30 años de rezago en el ingreso per cápita con el promedio de la OECD. Fíjense, 30 años y tanto que nos prometen que ya vamos a llegar al desarrollo. En aquella época, el gasto público en la OECD era 30% del PIB. ¿Ok? Versus lo que hoy es nuestro 23, 24% como gasto, como porcentaje del PIB. Hoy día, por supuesto, ha seguido creciendo el gasto promedio en la OECD y ya ha llegado a 34%, aunque hay países que se van al chancho, poco menos, ¿no es cierto? Suecia y algunos otros países nórdicos que andan por 40, 45. Pero lo que quiero decir es que no solo nuestro ingreso per cápita está rezagado, sino que también nuestra carga tributaria está rezagada respecto a lo que nosotros debimos haber sido si tuviéramos el ingreso de la OECD. En segundo lugar, es importante decir, muchas veces la gente cuando uno le dice esto reacciona, no, momento. Pero es que nosotros también pagamos de alguna manera un tributo al pagar nuestra AFP y nuestra ISAPRE, ¿no es cierto? Eso de alguna manera es como un tributo sobre esos temas que en otros países no hay. Efectivamente, pero aún si se elimina la seguridad contributiva, la relación sería todavía 19,6 versus 23.
seguimos por debajo. Pero además, ustedes tienen que considerar que el gasto en la AFP y la ISAPRE es en beneficio de uno mismo. No es un impuesto que va a el beneficio de todos, sino que es una manera de comprar un seguro, ¿no es cierto?, de alguna manera que me beneficia a mí. Por lo tanto, tiene muy poco que ver con un impuesto como se concibe en general. Otra frase que suele decirse, no, pero Mario, pero si es que el Gini ha venido mejorando. Claro, el Gini ha venido mejorando desde un 0.54 a un 0.45. Lo que quiero decir con 0.54 es que era un Gini indecente y hoy día 0.45 sigue siendo indecente. O sea, sigue siendo de los peores índices de Gini comparados con otros países. Pero además es muy importante que se entienda que el coeficiente de Gini no mide los ingresos por ganancias de capital, mide los ingresos, si pudiéramos decirlo así, salariales. No mide el ingreso si yo soy dueño de acciones de Chilectra y las acciones de Chilectra han ganado durante el año, eso no es un ingreso para mí. O si yo incluso he retirado de las acciones de Chilectra, tampoco. Hoy día salió en la prensa que las 7 familias más ricas de Chile aumentaron durante el 2020. Esto salió en el Mercurio. No me acuerdo la cifra, pero una cosa así insólita. Eran, creo que 20.000 millones de dólares solo en el año 2020, solo las familias más ricas de Chile. Por otro lado, los ingresos del capital en Chile gozan de todo tipo de exenciones. Se posterga el pago, antes había FUT, pero ahora hay unos sistemas similares al FUT. Se permite su depósito en fondos de inversión privados que no pagan impuestos. Las leyes de herencia en Chile son extraordinariamente relajadas. Existe renta presunta en muchos sectores. Hay evasiones, elusiones, es decir, mucho de las ganancias de capital están también de alguna manera escondidas de las estadísticas relevantes para tomar decisiones. En suma, mi postura, podemos discutirla después, es que la carga tributaria de Chile es baja por donde se la mire. Y yo creo que debe subir. No voy a decir si debe subir por el impuesto a las ganancias de capital o si es para los más ricos, pero tiene que subir. No hay manera de que financiemos lo que necesitamos hoy con la carga tributaria total que tenemos en Chile. Gente que me dice, no, pero es que las empresas pagan 45%. No, señor, pagarán en algún pedazo, pero el total de la carga tributaria de Chile es bajísimo, señoras y señores. Continúo. Vamos a este temita del Gini antes y después de impuestos y transferencias. Los voy a explicar con detalle porque esta gráfica puede llamar a confusión. Este es el coeficiente de Gini, el que está en el eje de las Y, como lo decimos los ingenieros, ¿no? Que va desde un altísimo 52 o 0,52 si se quiere, hasta un bajísimo 0, esto es la rayita vertical, ¿eh? Ojo, es la rayita negra vertical. El caso más bajo que hay es un Gini de 0,30 en el caso de Corea. Este es el Gini antes de impuestos. También los países reportan el Gini después de impuestos y de transferencias a los más pobres, por decirlo así. Y ahí el Gini baja muchísimo. Si ustedes ven el Gini de Irlanda, por ejemplo, es 0,52, altísimo el Gini por ingresos, pero se reduce a menos de 0,30 una vez que se cobran los impuestos y estos impuestos se le transfieren a la población de menos ingresos. Otro caso notorio es Checoslovaquia,
Otro caso muy fuerte en cuanto a la transferencia es España, que tiene un Gini de 0,47 y baja a 0,35 después de impuestos y transferencias. Y así. ¿Dónde está Chilito aquí? Es que es un escándalo. Está aquí. No sé si lo ven todos. Gustavo, ¿lo ves tú? Perdón, me fui a la larga. Se veía Gustavo, ¿ven bien. ustedes? Se ve, sí. ¿Ven a Se ve bien. Chilito Sí. ahí? Ya, es un escándalo. Estamos en 0,46 y después de impuestos y transferencias quedamos con el peor Gini del mundo después de impuestos y transferencias, salvo los casos groseros también de México, que anda igualito que Chile, y de Turquía. Entonces, lo que está diciendo esto es que no solo cobramos pocos impuestos, sino que después de cobrar los impuestos y después de transferir recursos a los más pobres, quedamos igual en materia de coeficiente de distribución del ingreso. Vamos a otro índice de desigualdad, es el Palma Ratio, el índice de Palma. El índice de Palma lo inventó un chileno que se llama Palma. Creo que es José Palma, pero no estoy seguro. El índice de Palma ha sido reconocido como una de las evaluaciones más precisas de la desigualdad. Y es que deja fuera los ingresos medios y ve y compara lo que gana el 10% más rico sobre el 40% más pobre. En los casos mejores, los eslovacos, checos, Eslovenia, Islandia, lo que ganan el 10% más rico es 0,8 veces lo que gana el 40% más pobre. Y va subiendo, va subiendo, pasa por Alemania, en que en Alemania lo que gana el 10% más rico es igual a lo que gana el 40% más pobre, es decir, un rico en Alemania, no estoy hablando de ingresos de capital, estos son los ingresos medibles, ¿no es cierto? Es igual. O sea, en otras palabras, un rico alemán del 10% más rico gana 4 veces lo que los más pobres. Y esto sigue subiendo, hasta que se dispara, perdón por la palabra, degeneradamente, y estos son los índices de Palma de México y Chile, que en esto van a la par en su inequidad y su indigna desigualdad. El coeficiente de Palma en Chile entonces es 2,55, es decir, ese 10% gana 2,55 veces más de lo que gana el 40% más pobre. O sea, si de demostrar la inequidad se trata, damos esto por visto, ¿no es cierto?, en esta conferencia y continúo. Entonces alguien podría decir, no, pero es que el Estado chileno es ineficiente, está lleno de pituteros, derrochador, lleno de funcionarios públicos, ha aumentado groseramente la contratación de funcionarios, ¿no es cierto? Por eso no tenemos que gastar más en el sector público, ahorremos mejor, recortemos programas en lugar de aumentar impuestos. Mejor aún, ojalá en una de esas bajáramos los impuestos. Esto, amigas y amigos, creo que somos como 2 amigas las que están en la audiencia y como 40 y no sé cuántos amigos, es un fake news instalado a fuerza de reiteración en la prensa una y otra y otra y otra vez. Vamos a los datos. El empleo en el sector público, datos de la OECD, como porcentaje del total de empleados, este es un dato de 2013, eso sí, el promedio de la OECD es que los empleados públicos son el 22% de los trabajadores del país. Cuando ya llegamos a los países como Noruega y Dinamarca, se van al chancho porque son el 35% de los empleados son empleados públicos. Y nuestro Chilito anda en 12, pues. Entonces, ¿de dónde salió esto de que son tantos los empleados públicos chilenos? No es verdad.
Pero alguien me podría decir, no, pero es que aumentó esto hasta más recientemente, han habido mucho más contrataciones. Tampoco. Del 2013 al 2018 sí aumentó, pero el total de empleados aumentó del 12% al 14%. Los datos comparados, queridos amigos, señalan que entonces Chile no tiene una situación exagerada en esta materia. Reino Unido, que es reconocidamente uno de los países más libremercadistas y capitalistas, ¿no es cierto?, tiene casi el doble de funcionarios públicos que Chile. Los países nórdicos, el triple de funcionarios públicos. ¿Dónde está entonces este Estado inflado groseramente? No lo está. Por cierto que hay bolsones de incompetencia, por cierto que hay bolsones de, ¿no es cierto?, de gente que hace poco, ¿no es cierto?, pero vamos a los datos y los datos dicen otra cosa. Hay otro estudio muy relevante de gente de la OECD, Afonso, que es un portugués, que hizo un estudio bastante sofisticado de comparación internacional de la eficacia y eficiencia de los estados de la OECD, incluyendo Chile. Aquí me voy a detener un poquito en la metodología. Ellos definen un indicador llamado PSP como el Public Sector Performance. Esto es lo que el Estado, el desempeño del Estado, lo que el Estado logra en ayuda a sus ciudadanos, ¿no es cierto? El Estado logra un montón de cosas en educación, salud, infraestructura, combate a la corrupción, mejora del ambiente regulatorio, Ministerio de Economía, todo lo que ustedes quieran, y también mejora en un conjunto de indicadores que se llaman en la literatura los indicadores musgravianos, es decir, mejora los indicadores de política económica, el coeficiente de Gini, el crecimiento económico, la estabilidad del crecimiento, que es muy importante, la inflación, etc. Estos son los productos que el Estado nos entrega a los ciudadanos. Entonces, la eficacia o cobertura es este indicador PSP, que lo hacen de una manera comparada, poniendo como un valor 1.0 al promedio, los que están más arriba del promedio y más abajo en cada una de las decenas de subindicadores que tiene este índice. Y la eficiencia es esta eficacia o PSP dividido por el gasto, es decir, cuántos kilómetros de servicio público logramos por cada litro de gasto público, ¿no es cierto?, del Estado. Ese es el indicador de eficiencia. Vamos a las gráficas entonces. Se ven a primera vista medio complicadas, pero no se preocupen, son bastante simples. Aquí estamos en el continente latinoamericano y estos son indicadores del año 2010, son medio atrasados. En el 2010 Chile tenía la mejor PSP de América Latina, con un gasto del orden de, como siempre ha estado, 22% del producto. ¿Ok? Spending to GDP ratio. Esto está sacado directamente, copy-paste del artículo. Ahora, ellos definen una frontera de las posibilidades. Guatemala, por ejemplo, gasta mucho menos. Perú, El Salvador, Dominicana, Paraguay son países que gastan menos que Chile, pero que logran mucho menos, ¿no? Si Guatemala aumentara significativamente su gasto, probablemente podría conseguir los mismos resultados que Chile, moviéndose por esta frontera de producción. Esto a los ingenieros y a los economistas, estos cuadros les encanta. El peor país, by far, Venezuela, esperablemente, tiene un altísimo 35% de gasto sobre el producto y es de las peores eficiencias, perdón, de las peores producciones, productividad de ese gasto, junto con Nicaragua y con Paraguay. Perdón, se me corrió la lápiz.
La más importante es cuando entramos a la área de el campeonato de primera división y nos comparamos con los países de la OECD. Aquí está Chile. Chile tiene la peor producción de todos los países de la OECD. Es decir, la suma de lo que entrega en educación, infraestructura, coeficiente de Gini, todos los productos que el Estado nos concede, es 0,80 comparado con el promedio de la OECD. Por Dios, me sigo manejando aquí en esto, que para mover el cursor tengo que ir al mismo que mueve las láminas. Corea, por contraste, tiene aproximadamente el mismo gasto que Chile, pero tiene el más alto indicador de productividad de todos. Y si uno traza esta línea de puntos azulita, es la línea de isoeficiencia, es decir, si vamos aumentando el gasto y proporcionalmente vamos aumentando la productividad, ahí está Chile y ahí es como nos va. En suma, hay solo 3 países del mundo, OECD, que tienen una eficiencia del gasto público mayor que la nuestra. Corea, Austria, no es Australia, Austria y Irlanda. Y CHE no es Checoslovaquia, es Suiza, la Confederación Helvética, si no me equivoco. Queridos, en eficiencia del gasto público somos los 4º mejores del mundo, aunque le duela a los que critican y critican al Estado de Chile. Lo que pasa es que tenemos un gasto tan bajo que lo que logramos es muy poco, pues. Y que lo más probable es que nosotros nos podríamos ir moviendo a lo largo de esta línea celestita. En otras palabras, si nosotros gastáramos más en salud, nos iría mejor en salud. Si nosotros gastáramos más en infraestructura, nos iría mejor en infraestructura, etc. Si gastáramos más en pensiones, mejoraríamos el Gini. No lo dilapidaríamos. Espero que se entienda. Gustavo, ¿cómo voy? Gustavito. Habla Lorena. Va súper Lorena, bien, muy claro. ¿cuánto me queda? No, acá es libre. Idealmente son 50 minutos, una presentación, una ¿Y hora. cuánto llevo yo? Lleva aproximadamente como 30 minutos, Ya, 25 voy minutos. a terminar. Les juro que termino antes de 20 minutos. No hay problema. Los países, fíjense ustedes, países que son bastante poco eficientes, que andan en el promedio, son Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia y Finlandia. Andan al nivel del promedio de la OECD. También quiero destacar el caso coreano. No está aquí Singapur, no lo he podido encontrar, pero Singapur y Corea son países confucianos que tienen una disciplina que ninguno de los países de Occidente posee. Ustedes ven cómo manejó Corea la pandemia, querido. O sea, Corea es un caso completamente outlier en cuanto a la manera que le sacan trote al mismo gasto público per cápita que Chile. Vamos a lo siguiente. Somos entonces los 4º de la OECD en eficiencia. Le sacamos mucho jugo al pequeño limón de los recursos fiscales. Pero ojo, este análisis lo hacen comparando el producto PSP como gasto como por ciento del producto, el 22% nuestro, ¿no es cierto? Si lo hicieran con gasto per cápita, no con gasto como por ciento del producto, mejoraríamos por un factor de aproximadamente 2 veces y Chile tendría en este caso, perdón, les ruego que me crean, la mejor eficiencia del mundo en cuanto a lo que gastan como gasto PPP per cápita y los productos que obtenemos del Estado. Esto, insisto, no hace aceptable los malos tratos en algunas ventanillas, los ratones en algún consultorio primario,
la señora que se murió esperando el trato en un hospital, las actitudes burocráticas. Ciertamente hay que mejorar y continuar mejorando el Estado de Chile. Y tenemos que hacer propuestas para mejorar esto. Eso podrá ser materia de alguna charla otro día. Con José Inostroza estamos haciendo una propuesta de cuáles son los puntos críticos a mejorar como modernización del Estado en Chile, que sí se pueden lograr. Pero el argumento de que no hay que aumentar los tributos junto con la modernización del Estado, señoras y señores, ya no aguanta más. Y ojo, estos datos no tomaron en cuenta la pandemia y las graves necesidades que se generaron para la ciudadanía. A mi modo de ver, Chile debiera en este instante endeudarse por lo menos por un 10% más del PGB y gastarlo directo a la vena de la gente en pensiones y en ingreso mínimo universal. Lo que estamos haciendo no va a resolver nuestros problemas y esto va a seguir deteriorándose y va a faltar mucho tiempo para que este país se recupere de la pandemia y la gente va a sufrir muchísimo. ¿Dónde están las mayores necesidades numéricas de recursos en Chile? Están en aumentar el gasto de FONASA, o sea, de la salud pública que reciben el 80% de los chilenos, están en aumentar la pensión mínima y están en mejorar los presupuestos para construir viviendas de bajo costo, que construye en general el sector privado, no el sector público. Mejorar estos dineros, aumentar el dinero, no implica contratar ni un solo funcionario más. Implica programar en el computador de FENASA más recursos, programar en el computador del Instituto de Seguridad de Pensiones la pensión mínima. No hay que contratar a nadie para hacer los gastos necesarios para el bienestar de la gente, los gastos más urgentes. Por cierto, tendríamos que también, a mi juicio, hacer un ingreso único universal, que tampoco requiere funcionarios, requiere depositar un dinero en las arcas del Servicio de Impuesto Interno que se lo entregue a la gente. Vamos ahora a otro indicador y ya casi que estoy terminando. No, esto no tiene nada que ver con la OECD, es un indicador, si ustedes se meten a internet y buscan World Governance Index, entre paréntesis WGI, van a encontrar los indicadores del World Governance Index, que los tienen para todos los países del mundo desde hace 30 años, año por año. Estos son indicadores de percepción de las personas sobre calidad de gobierno, proporcionadas por expertos de empresas, de ciudadanos, en fin, de académicos en cada país. Son los que se entrevistan con una encuesta extraordinariamente detallada que mide más de 60 indicadores agrupados a su vez en 6 fundamentales, que son los 6 colorcitos que están aquí en la pantalla. Baste decir, bueno, es importante saber cuáles son, lo que está descrito en la parte de abajo aquí de esta gráfica. Un subgrupo de indicadores, que son varios, es control de la corrupción. Otro es imperio de la ley. Imperio de la ley es si se cumplen los contratos. Calidad regulatoria, es decir, si funcionan las superintendencias, para ponerlo de alguna manera. El color violeta, que va por aquí, es efectividad gubernamental, es ese que va por aquí. Estabilidad política y lo que llaman ellos voz y accountability, es decir, qué tanto la gente puede participar con voz y rendirle cuentas a la gente. El negrito más negrito es el promedio de los 6. Ustedes podrán ver que en todos, salvo en uno, hemos estado permanentemente arriba del ranking de 80, de arriba del 80 para 100. Es decir, estamos en el 20% superior de los países del mundo en cuanto a la gestión gubernamental en estos aspectos. El único que se nos ha estado yendo al chancho es la estabilidad política, que a partir del 2004-2005
el desentón 70% que teníamos se nos empezó a bajar hasta el 2019, y eso que no cuenta ni el estallido social ni la pandemia. Yo me temo que si lo hiciéramos ahora estaríamos en la mitad inferior de los países del mundo. Aquí está una de las amenazas más graves, pero de que el gobierno, el Estado lo ha estado haciendo por lo general bien, también aquí hay otra fuente de constatación de que lo ha hecho razonablemente o más que bien. En suma, queridos amigos, si no cambiamos el rumbo político que nos está hundiendo en la inestabilidad política, y si no cambiamos el rumbo redistributivo, que consiste en cobrar más impuestos y distribuírselos a la gente, el país tiene un futuro bastante gris y turbio. Vean los datos. La mitad de los chilenos tiene hoy ingresos entre 0 y 400.000. 400.000 es la mediana de ingresos. De ahí para abajo. Me pregunto si algunos de los que están presentes en este Zoom podrían vivir con, por ejemplo, 300.000 pesos mensuales o 200.000 pesos mensuales. Para todo, ¿ah? En cambio, el 1% más rico de la población de Chile concentra nada menos que el 26,5% del total de activos productivos y financieros del país. El 1% controla el 26%. Esto traducido a platita constante y sonante, si es que se distribuyera esta ganancia de capital, significaría que una familia de 4 integrantes tendría un ingreso mensual equivalente de 100 millones de pesos mensuales. Y esta distancia se alarga y se alarga y se alarga, y como les dije, esto no se mide en el Gini. A esto, por supuesto, tenemos que sumarle la brutal segregación urbana, la segregación educativa, la segregación de salud. Vayan ustedes a hacer cola a un consultorio primario, las bajas pensiones, los abusos de colusión que hemos vivido y observado durante tantos años, la elevada concentración oligopólica y la percepción de más de la mitad de los chilenos de malos tratos y de indignidad. De ahí, queridas y queridos, al estallido social hubo un solo paso, y si no mejoramos esto, va a seguir habiendo, me temo, estallidos sociales. Por último, en síntesis, afirmo y creo que en Chile hay lo que yo he llamado una inevitabilidad social democrática. ¿Qué significa esto? Que si no navegamos en rumbo a la socialdemocracia, con las medidas que ya hemos hablado, la gente en Chile va a incendiar no solo la Plaza Italia, sino que la moneda, tarde o temprano. Estaría bueno ya que el 10% más rico decida de una vez por todas que el chicle de Chile ya se estiró demasiado, ¿no? Necesitamos, a mi juicio, lo más rápidamente una mayor colección de tributos del orden del 3 al 5% del PIB en los próximos pocos años, hacer un esfuerzo de reglas redistributivas significativamente mayores tanto en la manera de cobrar impuestos como en la manera de gastar esos impuestos. Y los recursos adicionales, ya lo dije, deben invertirse en cosas que no necesitan de más funcionarios públicos, que son las necesidades más sentidas de la gente: salud, pensiones, vivienda, así como el control de la delincuencia, el crimen organizado y mi sueño del PIB, un ingreso mínimo universal para todos los chilenos. Reitero, se requiere un esfuerzo simultáneo en materia de modernización del Estado, pero no para lo que dije en el punto C anterior, sino que para mejorar nuestra calidad de atención y velocidad de respuesta a los ciudadanos en las N.000 ventanillas en que el Estado atiende a los ciudadanos. Estas medidas, como ya lo dije, post pandemia se hacen todas ellas muy urgentes. Asimismo, repito,
Si continúa nuestra tendencia al deterioro en nuestra estabilidad política, nada de esto se va a poder lograr. Por ello creo que el principal desafío de la Constitución es mejorar las reglas del juego del sistema político. La gente dice, no, es que la Constitución tiene que asegurarnos el derecho a la salud, el derecho a las pensiones. No, señores. Lo que tiene que hacer la Constitución en primer lugar es lo que las constituciones del mundo deben hacer, que son las reglas de repartición del poder, las reglas del juego del sistema político. Si no las mejoramos, queridos amigos, nos va a mirar el chancho. Por ello, una vez aceptado que el primer y urgente rol de la nueva Constitución es mejorar las reglas del juego políticas, luego, a continuación, el rol constitucional número 1 del Estado debiera ser disminuir verificadamente la inequidad, mientras continuamos creciendo y modernizando el Estado, pero con rendición de cuentas. Es decir, señor gobierno, usted tomó el gobierno con un Gini de tanto y con una concentración del capital de tanto para el 10% más rico y el 1% más rico. ¿Cuánto disminuyó esa concentración y cuánto más ganó el 40% más pobre en este periodo? Eso tiene que ser objeto de rendición de cuentas que debiera estar, a mi juicio, en la Constitución. Lo segundo, para el mejor bienestar de los chilenos, es mejorar nuestra cohesión social, parte muy importante, la falta de cohesión de nuestra inestabilidad. Por ello no debiera yo creo en la Constitución, promulgar ni leyes ni programas que aumenten la segregación, ya sea en la parte urbana, la segregación escolar, la segregación económica o racial incluso. Estas son cuestiones sobre las que se puede y debe medir y entregar rendición de cuentas cada gobierno. Queridas amigas y amigos, aquí ya dejé la crema, ahora dejo de compartir. Muchas gracias, Mario, por tu excelente presentación. Creo que ha sido muy didáctica, muy enseñadora, por decirlo de alguna manera, para todos. Para continuar con nuestro programa, correspondería ahora dar la palabra a los asistentes. Y para eso me voy a apoyar con Lorena Barros para que me organice el orden de las consultas. Veo que don Sergio Demetrio tiene mucho interés en participar y tendrías que abrir tu micrófono, Sergio. Sí, lo que pasa es que estaba interfiriendo mientras tú hablabas. Sergio hizo varias preguntas, vamos a partir con él y después le vamos a ir dando la palabra a las personas que escribieron en el chat. ¿Ya? Pero tiene muchas preguntas, Sergio, ¿se las contesto todas? Es que podrían hacer un resumen en pro del tiempo. Yo escucho, sí, quiero decir, yo estoy escuchando una interferencia, no sé si ustedes. Por favor, apaguen los micrófonos, vamos a detectar dónde está la interferencia. Sergio Demetrios tiene interferencia, no se escucha lo que él quiere preguntar. No está con una interferencia muy fuerte. Entonces lo que podríamos hacer, Mario, están las preguntas de escritas, claro, quizás ahí partamos por eso, ¿ya? Sí, correcto, me parece bien. Sí. Perdón, una sola pregunta. Ahí, Sergio, desactivé tu micrófono porque hay mucha interferencia. Bueno, ¿qué hago, Lorena? Partamos con las preguntas del chat. Bien. La primera dice, ¿qué es más importante, aumentar el gasto social o aumentar los ingresos en el PIB? Por supuesto que las dos. Por supuesto que las dos. Hay que seguir creciendo, sin duda alguna hay que seguir creciendo. Pero a medida que sigamos creciendo, lo reitero, muchos de los aumentos de ingresos como PIB per cápita se van a traducir automáticamente en salario público y privado. Eso no nos resuelve el problema de la inequidad. Por lo tanto, hay que aumentar las dos cosas.
Pero quedarnos pegados en el 22% de carga tributaria, yo lo considero personalmente inaceptable. Segundo, mencionas que la elusión la digo como delito. No digo que es un delito, no lo dije. Elusión, por definición, es la evasión legal, llamémoslo así, ¿no? Pero el hecho es que la maquinaria montada en Chile para que los más ricos, perdón por usar esta palabra insidiosa, los más ricos, paguen muy poco impuesto, está montada de una manera extremadamente bien afinada, por elusión, por evasión y por un montón de prebendas tributarias legales, pero que al final hacen que un rico en Chile pague como porcentaje de su ingreso mensual muchísimo menos que una persona que vive en lo Hermida. Y eso, para mi gusto, es casi obsceno, es inaceptable, ¿no? Tercero, dice que en poner énfasis entre los ricos y pobres es disfuncional a la convivencia. ¿No es mejor enfatizar y propender a que los más pobres tengan un pasar de nuestra clase media aumentando las posibilidades de trabajo? Bueno, en la teoría de la derrama. La teoría de la derrama nos permitió durante 30 años bajar el Gini de 0,55 a 0,45. Pero el 10% más rico de Chile, insisto, paga tan pocos impuestos que se lleva una cantidad obscena del producto de Chile. Son todas las reglas del juego. Entonces, obvio que yo quiero que los más pobres tengan un buen pasar de clase media, pero la manera de hacerlo es que hay que redistribuir como lo hacen todos los países de la OECD. Les recuerdo esa gráfica en que el único país que no redistribuye sus impuestos a la larga es Chile y México. Entonces, ahora, aumentar las posibilidades de trabajo no se hace por decreto. Lo que sí vamos a aumentar las posibilidades de trabajo es cuando la gente tenga más plata en el bolsillo, como lo demostró, por cierto, la repartición del famoso 10% de las AFP. Pero bueno, pero no voy a meterme en eso y no estaba yo de acuerdo ni estoy con repartir el 10% de la AFP. Lo que se está haciendo en ese caso es que la propia gente se está autofinanciando su mal pasar, ¿no? Eso no pasa en ningún país del mundo. ¿Qué significa ser clase media en Chile? Esto es muy interesante. Si ustedes vieran, no la tengo aquí, la curva de distribución del ingreso per cápita de Chile, pero por favor imagínensela, es que comienza en cero, ¿no es cierto?, la gente indigente y sube un poquito hasta 10% del ingreso y después es muy plana hasta que llegas al 10% más rico. Y ahí la curva de distribución del ingreso se va violentamente para arriba. ¿Qué significa esto? Que la gran mayoría de la gente que se llama clase media, en realidad es una clase media tremendamente vulnerable. Basta con que una persona pierda el empleo, basta que haya una enfermedad severa para que su clase media se convirtió automáticamente en indigencia y en aumento de los campamentos y etcétera. Casi que es un mito que nosotros tengamos una clase media robusta y estable en Chile. Los datos así lo indican. De Ramón Figueroa, el dato del empleo público en Chile está muy subestimado porque no considera la enorme magnitud del empleo subcontratado. Yo entiendo que los datos de la OECD los cumple, pero no lo puedo garantizar. Lo que sí puedo decir es que los subcontratos de la OECD y de todos los países se computan o no se computan al igual que en Chile. O sea que el rasero de medición es idéntico. Mario, lo voy a revisar, pero creo que no. Bueno, dime por favor, me encantaría, Ramón, me encantaría tener los datos de cómo se computa Ahora, en eso Chile. no invalida la diferencia, ¿no? Por supuesto, Pero es una no cosa la de invalida. precisión. De todas maneras, estamos en un porcentaje Claro. de gasto público y de empleo público de la mitad para abajo del mundo, claramente, ¿no? Perdón, me están llamando y no sé qué pasa. Un segundo, vengo de inmediato. Estoy en una conferencia. ¿Quién es? Vamos a terminar de leer todas las preguntas del chat
y luego viene Rafael Calderón, luego que Mario Baitul lea todas las preguntas del chat. Bien, Sergio, ¿a quién voy? ¿A Sergio Demetrio? De nuevo, claro. Bien, la pregunta sobre los programas públicos, que cuánto dinero se dispone y cuánto se ocupa en administrarlo y cuánto llega al segmento foco. No tengo, Sergio, la menor duda de que ese árbol de Pascua de programas públicos está muy mal administrado. Los estudios de la DIPRES lo han demostrado y probablemente ahí está uno de los focos de dispendio mayores en programas públicos que no llegan a los beneficiarios. El Ministerio de Hacienda se ha preocupado de hacerlo notar. Pero la suma de todos esos programas públicos es un porcentaje relativamente menor del gasto público. No se crea que esos programas no incluyen el gasto de FONASA, no incluyen el gasto de pensiones, no incluyen los megagastos, me explico, del sector público. Consulta, de nuevo, más dinero a FONASA, pero eficiencia del mismo, sí, vuelvo a lo mismo, por favor, vuelvo a lo mismo, tenemos que mejorar. Sin embargo, debo decirte que en las encuestas de satisfacción de usuario, la satisfacción de los usuarios de FONASA es arriba del 80%. Entonces, tampoco está el mito ese de que todos FONASA son los funcionarios ausentistas, etcétera, etcétera. Consulta 6, si estamos mejor que el promedio, ¿por qué tanta disconformidad? Esa pregunta me mató porque quiere decir que no fui capaz de explicarme en toda la conferencia. ¿Estamos mejor que el promedio en eficiencia del gasto público? Yes, pero el monto total del gasto público es muy baja. Por lo tanto, los kilómetros por litro de gasto que logramos son muy poquitos. No sé si eso no se entendió, pero si no se entendió, quiere decir que fracasé en mi charla, ¿no? De Claudio Rojas, el sistema tributario es engorroso. Sin duda que es engorroso. O sea, por favor, sin duda que hay que eliminar las exenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Los profesionales que viven de esto, los contadores, etcétera. Tú contratas. Mira, tengo un compañero de ingeniería del año 69 aquí, de los nuestros, que me dice, muy orgulloso, ¿ah? Mira, Mario, me dice, yo todos los años mi contador se me acerca y me dice cuántos impuestos quiero pagar. Y yo le digo cuántos y él se las arregla, ¿no? O sea, obviamente es así, ¿no? Comparo debidamente cuánto gasta FONASA por persona versus las ISAPRES. Ese cálculo está hecho hoy día. FONASA gasta sorprendentemente algo muy parecido a las ISAPRES per cápita. No es muy distinto. El problema es que la población que se atiende en ISAPRE tiene 2 veces más morbilidad y más necesidad de hospitales que la gente que paga ISAPRE. La salud en un gran porcentaje está relacionada con tu ingreso, está relacionada con tu estatus socioeconómico. Por lo tanto, no es tanto el per cápita, porque está calculado, lo tenemos hecho, o sea, no yo, pero está hecho, no son el gasto de FONASA es como un 10% por debajo del de las ISAPRES per cápita, pero tiene que distribuirlo en todo el país, en todos los consultorios primarios, atender a una población con unos indicadores de diabetes y de obesidad que no se presentan en el sector de los más ricos, etcétera, etcétera. Ingreso mínimo, pregunta Sergio Demetrio, ¿para todos los chilenos o los habitantes de Chile? Para mí, Sergio, incluso delincuentes y quienes están en la economía informal y no aportan su pensión ni el horario. Yo me imagino a Sergio con un gorro militar así, de pronto, no sé. Bueno, el ingreso mínimo desde mi punto de vista es para todos los habitantes legalmente habitando Chile, ¿no? Los residentes legales de Chile. Los que pagan impuestos, por supuesto, ¿no? Los delincuentes en Chile no creo que los tengamos ni siquiera identificados y no creo que les va a llegar el ingreso mínimo, por supuesto.
¿Puedo, me pregunta Ramón Figueroa para todos, especificar en qué consiste el salario mínimo universal y si se entrega a quienes no trabajan también? Mi respuesta es drástica en este caso. Estoy hablando, Ramón, de un ingreso mínimo universal para todos, trabajen o no trabajen, de el orden de 150 a 200 mil pesos mensuales que se suma a lo que tú ya recibes normalmente. Y esto, muy importante, per cápita es por niño. Si tú eres un trabajador que gana 200 o 300 mil pesos mensuales y tienes 3 niños, no hayas que hacer con esa familia. El ingreso universal debe ser per cápita, no por jefe de familia. Algunos podrán decir, ah, no, pero es que va a haber un desincentivo a trabajar. La gente va a tender a flojear, por decirlo de alguna manera, y recibir solamente ese ingreso, ¿no? Mira, si es así y aumenta la gente que flojea, lo bajamos un poquito. Pero yo creo que el bien que vamos a conseguir con esto versus el mal que está ocurriendo con el 50% más pobre de Chile, 50% más pobre de Chile, es muy grande. Hay una pregunta que ¿No me ven? llegó, perdón, que me llegó directo a mí. No sé si ya terminó con la respuesta. No, me faltaban varias, Perdón. No, es que tengo una que dice que está entre medio. El IVA, que es de Luis Avieso. El IVA es el impuesto más regresivo. ¿Qué se hace con eso? A ver, yo ciertamente no soy un especialista tributario. O sea, si me dices a mí cuánto es lo que el IVA, que no el IVA, que el impuesto a la renta, que no soy, ¿no? Lo que sí sé es que lo que dice Lucho Savieso es perfectamente válido. Es decir, el IVA es el peor de los regresivos impuestos porque de ese no se arranca nadie. Ni el señor que se compra una Coca-Cola y una marraqueta para sobrevivir ese día paga IVA en la Coca-Cola que compró y la marraqueta. Es decir, en otras palabras, con eso tú ya tienes automáticamente que la gente en su ingreso paga un 20, ¿cuántos por ciento del IVA? 21 al tiro. 19. 19. Te garantizo, con todo cariño por la familia Luxich o por la familia Ponce Lerú, que no pagan el 19% de sus impuestos, de su ingreso como impuesto, pero ni con flecos, ¿no? Entonces yo creo que lo que habría que hacer es disminuir el IVA, pero aumentar bajo alguna fórmula los impuestos para los más ricos. Yo creo que no es a las empresas, yo creo que es un pecado aumentarle los impuestos a las empresas porque queremos crecimiento. Yo creo que hay que aumentárselo a las personas. ¿De qué manera? Honestamente no sé. Ya, retomamos el hilo con las preguntas. Ahora venía la de Claudio Rojas, la ¿Por qué no la Constitución. dices? Dila Sí, sí, sí. en pantalla, por favor, Claudio, para no seguir leyendo. Claudio, sí. Claudio. No. A ver, dice, Claudio escribió, la Constitución debería tener un equilibrio entre sus costos y los ingresos para su financiamiento equilibrado. Si no, será de muy poco valor, muchas decepciones y corta vida. Mira, en primer lugar, yo no conozco ninguna constitución del mundo que ponga una glosa presupuestaria de ingresos y gastos. No es así en ninguna parte del mundo y no debe ser así. Pero el fondo de la afirmación tuya es correcto. O sea, si vamos a través de la Constitución prometer y prometer y prometer, y no vamos a tener ni los recursos ni la capacidad de gestión del Estado para dar esas promesas, lo que va a pasar en Chile es que se van a judicializar todas las peticiones. Y no queremos estar yendo a la Corte Suprema por cada petición, ¿no es cierto?, de que yo quiero buena educación para mi hijo o buena salud para mi familia, ¿no? Entonces, pero yo insisto, a mi modo de ver, yo creo que es un error y la gente se ha creado este mito que lo más importante que va a hacer la Constitución es garantizar derechos. Yo no creo que debe ser eso. No digo que no se pongan ciertos capítulos en esa materia. Yo creo que lo más fundamental es, primero que nada, resolver los problemas del sistema político, porque el que tenemos ya no da para más.
en cómo se forma el Ejecutivo, cómo se forma el Congreso, cómo se forman los partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un desastre esto. Y segundo, en asegurar que los gobiernos de turno rindan cuentas por la inequidad y la segregación que ellos producen o mejoran en su gestión. Esas son para mí las tres primeras normas de una constitución. No sé si con esto lo respondí. Ahora vienen, Roberto Mayorga hace como 2 o 3 preguntas. No sé si Roberto quiere hacer sus preguntas en vivo. No, pasemos al vivo. Sí, solamente Sí, lo hicimos con Sergio Sí. porque, sí, eran porque él muchas. tenía ruido. Sí, Yo creo que el Roberto. ruido de Sergio era de lo derechista que es, le creaba estática en el, Oye, en el vídeo. gracias Lorena. Mario, realmente muy agradecido, me siento muy honrado de participar. Me presento porque creo que en general entre ustedes se conocen. Yo soy no ingeniero, me habría encantado ser, soy solamente un abogado. Soy profesor titular de Derecho Económico en la Universidad de Chile y en la USACH, y de Recursos Naturales y de Medio Ambiente en la Universidad del Desarrollo. Las preguntas las voy a leer y no sé si ameritan alguna explicación. Uh-huh. En primer lugar, Mario, felicito tu excelente presentación, tremendamente seria, documentada, fundada, y adhiero 90%, con algunas pequeñas diferencias respecto, por ejemplo, el tema de la desigualdad, y yo creo que habría que acentuar un poquito más el tema de la desigualdad multidimensional, porque no es solamente algo económico, ¿no es cierto? Es la persona que tiene recursos, pero que se siente desigual en la playa, qué sé yo, de Cascagua, ¿no es cierto? ¿Ya? Y dice, claro, ese es otro entonces, tipo de pérdida claro, de dignidad, ¿no? de dignidad, ¿no es cierto? Y que eso ha afectado mucho, digamos, ha sido un detonante del estallido social, la desigualdad multidimensional. Bueno, pero adhiriendo 100% a la necesidad de que hay que financiar las demandas sociales, ¿no es cierto? Básicamente tú dijiste la salud, vivienda, que es un derecho social, seguridad social, educación también, obviamente. ¿Mm? Mi pregunta es, ¿no habría también, junto con las sugerencias que tú haces, de, o sea, de fortalecer el tema tributario, y voy a leer lo que digo acá, reformular nuestra relación con nuestros recursos naturales? Basta pensar, déjame leer todo, basta pensar que el cobre egresan, dependiendo, porque depende del precio del cobre, qué sé yo, pero estoy viendo algunas estadísticas en promedio, al extranjero alrededor de 20.000 billones de dólares anuales, 20.000. Es nuestro cobre, porque la Constitución dice que es de Chile, inalienable, imprescriptible, etcétera, pero como se ha entregado la administración a empresas extranjeras, egresan alrededor de 20.000 millones de dólares anuales. Según el Mercurio de hoy, la segunda mayor fortuna, tú mencionaste el Mercurio de hoy, efectivamente, dice que pertenece, la segunda en este momento, a Ponce Lerú, asciende a 4.700 millones de dólares, gracias a nuestro litio, que es el litio de Chile, que ni siquiera es concesible. No solamente dice la Constitución que le pertenece a Chile, sino que no se puede, no pueden haber concesiones, y se ha eludido eso. Yo lo puedo fundamentar porque se ha eludido, ¿ya? Si es necesario. ¿No debería todo parte de esas utilidades destinarse a solventar estas necesidades sociales tan urgentes, amén de cambiar el carácter extractivista e industrializar esos recursos en Chile? Pues nosotros, a mi juicio, no solamente con royalty, hay que cambiar el carácter. Y nosotros ser partícipe, por ejemplo, doy un ejemplo, en la producción de las baterías en estos momentos con nuestro litio. ¿No sería esa una forma de fortalecer nuestro modelo y de sacar a Chile de esta histórica situación de mediocridad en que hemos estado? Perdón, tan larga la intervención. Déjame ver, aperarme. Hay varias cosas. Primero, sobre las empresas mineras, que mandan al extranjero 20.000 millones de dólares anuales. Yo no tengo claridad, voy a ser súper claro. Sí, el cobre es de los chilenos, sí, el cobre de los chilenos, el aire es de los chilenos, el litio es de los chilenos, todo de los chilenos, pero se les ha concesionado a empresas
¿no es cierto?, el uso de estos recursos naturales, sean estos ambientales o bosques o agua o lo que tú quieras, ¿no? Así es. Si lo que está cobrando Chile por esa concesión es más barato que lo que cobra una mina en Perú o lo que un país en, no sé, en Australia cobra por la concesión de los recursos mineros, entonces estamos mal. Pero tampoco podemos pasar a cobrar más que lo que cobra la concesión en otros países, porque en ese momento nos vamos a quedar sin industria minera. El Estado chileno no tendría ni con flecos manera de nacionalizar las empresas mineras de Chile, porque tendría que pagar, no sé, ciento y tantos mil millones de dólares, 200.000 millones de dólares. La pregunta es si lo que estamos cobrando por esa concesión es razonable o no, y si amerita, por ejemplo, este 3% adicional o no sobre las ventas. No lo sé. O sea, no tengo los criterios. Para eso habría que invitar a mi amigo Gustavo Lago, que es especialista en los recursos tributarios del cobre. Pero más allá de eso, Roberto, yo no sé si estoy completamente de acuerdo contigo en varias dimensiones. ¿Ah? A lo mejor en la clase que me invitaste a dar nos vamos a pelear. No, obviamente. Mira, yo creo que la teoría de que lo que vamos a hacer es industrializar nuestros recursos naturales, no estoy tan seguro. Australia es un país que exporta recursos naturales, hasta donde yo sé, muy poco procesados, muy poco industrializados, exporta mineral de hierro, exporta mineral de carbón, exporta no sé qué y no sé cuánto, y no lo produce en acero ni cosas por el estilo. Y contrario a lo que se cree, muchas veces la industrialización es lo que menos agrega en la cadena de valor. Te puedo decir, porque tengo un amigo, que Lucho Savieso es amigo también, productor de cerezas, que es mucho más difícil tener esas cerezas frescas en el mercado de Japón o de China que meterlas en una lata en conserva de cerezas, porque eso pierde plata a ojos de todo el mundo. Las conservas ya no sé si me explico, o sea, no es tan evidente. El cobre refinado, yo estuve en el directorio de Codelco en una época, y a Codelco le salía mucho más rentable exportar concentrado de cobre que cobre refinado. Entonces, hacer baterías de litio me encantaría, pero el litio que está dentro de esa batería vale como el 2% del valor de la batería. ¿Dónde está la tecnología nuestra para...? Y si nosotros montáramos una fábrica de litio, lo menos importante es el mineral de litio que le vamos a meter a la batería. En costo, se lo podríamos comprar a Bolivia. O sea, no es tan claro para mí que la ruta de la industrialización es necesariamente la mejor en todos los sectores. No me atrevo a hacer afirmaciones en ese ámbito. Entonces, no sé si con esto más o menos... Ahora, tú decías que Ponce Lerú tiene 4.700 millones en la fortuna. Mercurio. Hay una pregunta de si acaso nosotros le pedimos impuestos a los más ricos, a esas personas, no empresas. ¿Ah? No estoy hablando de cobrarle más impuestos a Soquimich, sino a Ponce Lerú, ¿no? En su bolsillo. Ponce Lerú no va a tener a dónde irse porque en el país donde menos paga impuestos en Chile. O sea, eso de que cobrarle impuestos a los más ricos se van a arrancar porque hay otros países que los van a recibir con los brazos abiertos, ya a esta altura del mundo no es verdad. Si se va a Noruega va a tener que pagar el 50%, si se va a Canadá va a tener que pagar el 30%, ¿no? Y no el 2 o 3% que paga ahora con todas sus ilusiones y todas las marihuanzas que tiene, ¿no? Entonces, no creo que vaya a haber un ápice de disminución de la inversión privada en Chile porque sigue siendo un país muy atractivo para la inversión, incluso tributariamente e incluso si aumentáramos las tributaciones de las personas más ricas. O sea, yo creo que tener 4.700 millones de dólares, perdón, pero hay otra fortuna de 12.000 millones de dólares, creo. Luxis.
Entonces, Perdón, ¿me permite una No, Luxig subió al doble, según el Claro, informe subió de MOL. de 12.000 millones de dólares a 19.000, a casi 20.000. en un año. Pero yo creo que es el momento de hacer un anuncio chiquitito, no sé si Gustavo lo quiere hacer, pero conversó con Michel Llorat, exdirector de Impuesto Interno, y va a haber una charla futuro en poco, no sé, 1 o 2 semanas más, sobre el tema del royalty. Ah, interesante, interesante. Gracias, Me estás dando hambre porque estás comiendo, pues, Johnny. Sí, Interesante. Te pasaban Zoom todo el día. Ya. Sí, efectivamente, quiero confirmar que en algunas semanas más vamos a organizar una charla con Michel Llorat sobre el tema de la tributación minera en general, pero eso está en preparación. Excelente. ¿Continuamos? Sí. Muchas gracias, Oye, Mario. Muchas gracias. Lorena, quisiera mencionarte que Rafael Calderón hace rato que está Sí, con ganas es que de justo viene él. levantar. Ahora le Ya, toca a ok. Rafael que puede hacer su pregunta. Adelante, Rafael. Ok, muchas gracias. Bueno, primero que nada, Mario, agradezco la charla, ha sido muy documentada, además corresponde a una trayectoria de intereses tuyos en el tema de la gestión pública y creo que es muy valioso lo que se ha presentado. Pero estoy de acuerdo en muchas cosas y principalmente en una, que se resalta dentro de la charla de que tenemos en Chile algo bueno, y es que el Estado es eficiente. Medido por las medidas que tú lo hagas, es eficiente. Gastamos poco y producimos bien. Eso estoy de acuerdo, eso yo lo compro, ¿ya? Ahora, el problema es que hay que ver por qué gastamos poco o cómo hacemos para gastar más, o cómo esperamos. Entonces, ahí hay un asunto que a mí me hace mucho ruido en este tema, y es que detrás de esto hay una cierta ideología que hace focalizar como el malo de la película al empresario que gana dinero o que genera riqueza. No, perdón, es lo que yo siento y es lo que yo veo, a lo mejor no en tu discurso, porque las respuestas que has dado con respecto al royalty y estas otras cosas, te las compro y estoy completamente de acuerdo. Pero sin embargo hay una cosa como sutil, porque el problema que tenemos en Chile es que tenemos que generar mucho más recursos, primera cosa. Segundo, el problema que tenemos es que las rentas son muy bajas. Tercera cosa, ¿quién es el más eficiente generador de trabajo y de puestos? ¿Cuándo una persona sale de la línea de la pobreza? ¿Cuando el Estado le da el sueldo mínimo o cuando él tiene un trabajo? ¿Ya? Y por lo tanto, el tema principal de Chile no es la desigualdad. La desigualdad duele y saca pica. Pero el tema principal de Chile es generar los recursos. Entonces, yo quiero compartir esto porque con la habilidad y la llegada que tú tienes, a ver si podemos hacer un acuerdo, un ciento, porque a los empresarios se necesitan los empresarios para generar las cosas. Y la mirada, el problema hay que mirarlo sin el prejuicio. Es una lástima que tú tengas tu primera lámina en los impuestos, siendo que yo pondría en la primera lámina cómo nos ganamos la plata. Y cómo nos ganamos la plata en un mundo donde hay países que son tigres en el ganarse la plata. Todos los que están invirtiendo en todas partes del mundo, Estados Unidos y Chile. Tenemos nosotros una perspectiva de competencia muy grande, por un lado. Y por otro lado, tenemos un desastre en la cuestión social. O sea, tenemos sueldos muy bajos, pensiones muy bajas. Y tenemos que hacer las dos cosas rápido. Entonces, cuando la mirada se fija solamente en la parte distributiva, el problema no es quitarle la plata o sacarle plata a Lux y a todo. Yo creo que resisten sacarle dinero. El problema es que esa plata no alcanza más. Lo que más alcanza es que el Estado es subsidiario, que la gente invente cosas. No hay nada más productivo que una persona que tiene necesidad de hacer cosas, que tiene habilidad, obviamente. Y por eso lo que nosotros estamos viviendo y lo que hemos tenido como éxito en los números, por algo nos podemos comparar con la OCDE, es porque el modelo económico que traíamos no es maldito. Es un modelo que ha producido resultados medibles. No es una cosa de querer o no querer. Entonces, el tema es cómo hago esas habilidades, estos 30 años que hemos desarrollado
puestos de trabajo, 27 glosas en el país, en 27 glosas somos primeros exportadores del mundo, en 27 glosas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Claro, hay que pasar a otras cosas porque eso ya está agotado. Estoy de acuerdo, hay que gastar más dinero, pero hay que gastar más dinero poniendo primero la carreta y detrás los bueyes. Cuando nos focalizamos en la diferencia, en la desigualdad como objetivo, no llegamos a juntar. Te lo garantizo que si nos focalizamos en la diferencia, los ingresos van a bajar. Y no va a haber plata para subirle los sueldos mínimos a la gente. Y cada vez que aumenta, requieren más. Perdona la intervención, mira, con todo respeto, aunque no sea político lo que estoy diciendo. No, pero está bien. Sí, cada uno aquí tiene su visión desde su esquina, digamos, de la cosa, ¿no? Mira, primero que nada, si en algún momento se entendió que yo tengo un discurso antiempresario, eso no es así. En ningún momento yo he planteado un discurso antiempresario. Yo soy presidente del directorio de una empresa, soy miembro del directorio de otra, he estado en los directorios de empresas desde que llegué a Chile sin parar, empresas privadas y públicas. He sido gerente, es decir, no soy por donde se lo mire una persona con una visión antiempresaria, para que quede 100% claro. Es más, para el 90% de los empresarios de Chile viven todos con el agua al cuello, ¿no es cierto?, para ver si tienen la plata para pagar a fin de mes las remuneraciones. Y yo he vivido eso, ¿no? Lo que estoy diciendo, bueno, además, y obvio que el país tiene que seguir creciendo, me lo han preguntado 2 veces o 3 en esta sesión. Sí, tenemos que seguir creciendo, sí, tenemos que seguir creciendo. Esta conferencia no estaba enfocada a cómo hacerlo para seguir creciendo. Si quieren otro día armamos una, pero no era el objetivo. Lo que yo les quiero plantear es que nosotros necesitamos un modelo de capitalismo socialdemocrático. Capitalismo socialdemocrático es un modelo en que en lo general el valor lo producen empresas, pero que las empresas o los dueños de las empresas pagan los suficientes tributos y el Estado los redistribuye de una manera que a la gente más pobre, al 50% más pobre de Chile, le vaya mejor. Porque si no, querido, vamos a tener plazas Italia, Dignidad, Baquedano, o como la quieres llamar, una vez cada par de años por el resto de la vida. Es decir, yo te invito a que vayamos un día a conversar esto mismo en La Hormida. O sea, ahí la conversación en La Hormida es muy otra. Hemos sido tremendamente una isla de los empresarios, los que vivimos, y yo estoy aquí en Las Condes y en Vitacura y en toda esta parte. Mira, querido, Chile son 2 países. Chile es el país del 20% más rico y el resto es Bolivia. Y no es por agredir o ser... el resto es de los países más pobres de América Latina. Y no nos hemos preocupado de eso. Y la única manera, querido, es pagar más impuestos. Y yo creo que no deben ser las empresas. Yo creo que deben ser las personas del 20 o el 10% más rico de Chile. Cuando yo te digo que el 10%, el 1% más rico de Chile tiene el 30% del PIB. El 30% del PIB lo tiene el 1% más rico. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? El 1% tiene el 30%. Esto es más concentrado que Estados Unidos, más concentrado que Inglaterra. Entonces, pobrecitos, si en vez del 30% tuvieran el 27% del PIB, por decirte algo, le resolvemos el problema a todo el resto de la ciudadanía. Entonces, este chicle se ha estirado la cuerda hasta que se reventó en octubre del 2019 y si no consideran y reconsideran su actitud, se va a volver a reventar. Pero en fin, es tu derecho a tener tu
tu mirada, pero no quiero convertir esto en un diálogo bilateral, porque deben haber otras personas que quieren también conversar. ¿Puedo hacer un comentario cortito sobre eso último? Tenemos otra pregunta. No, pero no hay otros inscritos, Johnny. Sí, es que sobre lo que dijo Roberto, o sea, es sobre lo mismo. Es muy cortito, 1 minuto nomás. Ya. Lo que yo quería... Sí, está bien. Ya, lo que yo quería decir es que se habla de que el ingreso mínimo es bajo, pero yo creo que la productividad de nuestros trabajadores chilenos es baja, porque somos un país que exporta materias primas, exporta celulosa, exporta cobre, exporta cosas con poco valor agregado. Yo creo que el corazón del problema está en la educación, en tener trabajadores más sofisticados, produzcan mayor valor agregado y por lo tanto obtengan acceso a sueldos mucho más altos. Tú no podéis pagarle a un trabajador que hace una labor con muy poco valor agregado una cantidad enorme de plata. Entonces, la estructura productiva del país es, yo creo, la base del problema. Eso. Perdona, déjame dar un cierre nomás. Mario, la verdad es que tú no has demostrado nada anticapitalista o algo así. Solamente digo que la conversación, o antiempresario, en la conversación de estos temas hay una suerte de encontrar como un culpable un sector que es el que expolia al resto de la población y la culpa de esa expoliación es de ellos, ¿ya? Eso es uno. Segundo, referente a los impuestos, yo no estoy en no ponerle más impuestos a los que ganan más. Yo lo que digo es que eso no es eficiente. Entonces, cuando uno parte un análisis de que requiero recursos y parto con diciendo que voy a aumentar, mira, cuando yo era empresario, porque ahora estoy retirado, lo primero que me decía el de finanzas, me decía cuando teníamos una dificultad, hay que echar 30% de los trabajadores, hay que bajar los gastos. Pero hombre, ¿por qué no subimos los ingresos? Si subo los ingresos no tengo que echar a ningún trabajador. Esto pasa lo mismo, ¿ya? Si yo dejo, mira, el tema de los impuestos es quién maneja la plata. Esto es un poco de economía. No soy especialista, pero es lo que he aprendido. Hay una masa de dinero que maneja el público y una masa de dinero que maneja el privado. En las condiciones del país, ¿ya? Yo, si le paso más dinero a los privados, bajando los impuestos, por ejemplo, o no subiéndolo, o reinvirtiéndolo, hago que esa genere mucho más riqueza. Y la recuperación de los impuestos viene por el volumen de trabajo que estamos haciendo. Ya lo entendí. Perfecto. Entonces fracasé completamente en mi presentación contigo. No. Lo que traté de explicar era que eso no funciona en Chile, pero bueno, está bien. Es decir, perdona, lo que pasa es que es que nosotros no apreciamos lo que hemos construido en Chile. Malamente, y que nos falta mucho por cumplir. La lámina de la redistribución del coeficiente de Gini en Chile comparado con el resto de los países. La vi. ¿Y sabes lo que dice? Es grotesca, pues. Pero ¿sabes lo que dice eso? No. ¿Sabes lo que dice eso? Dicen dos cosas. Una, que las prestaciones sociales que da el país son bajas. Primera cosa, porque tú cuentas que hay mucha educación, por ejemplo, que la dan privado. Perdóname. Y segundo, perdona, es que el gasto que tú haces, que se recaudan por impuestos, ese 22% que se recauda, no le llega al bolsillo de la persona. Y eso está hablando que la eficiencia del Estado es baja. No es baja. Yo hice toda una presentación para demostrarte que no es baja, pero tú, no es baja, tú tienes un sesgo, yo te digo, déjame decirte lo que tú tienes con cariño. Tú tienes un sesgo de confirmación. Las cosas que te gustan, las confirmas, y las cosas que no te gustan, las bloqueas. Yo dediqué un buen porcentaje de mi charla a explicar cómo el Estado de Chile sí es eficiente en el uso de sus recursos, y tú dices, no, es que el Estado es ineficiente. Pero entonces no va a llegar a ningún lado. Po. No, te estaba diciendo del Gini nada más. Que además que no soy especialista, reconozco. ¿Ya? Y además, puede que tenga mi sesgo al respecto, pero he trabajado harto tiempo en el tema de políticas públicas, he hecho muchas cosas, he mirado desarrollos sociales y he llegado a convencimiento
de que esto es un problema que tenemos que enfrentar todos los chilenos, y por eso yo te agradezco, porque tú estás tratando de hacer un esfuerzo para que nos juntemos. Pero lo que a mí me llama y me hace ruido es no mirar las cosas en su justo contexto y tener como de antemano una respuesta. El problema es cuánto tengo que gastar, cuánto tengo que ganar y cómo lo voy a distribuir. Correcto, gracias. Ok, Lorena, gracias a ti, Mario. Perdón el resto de la audiencia. Sí. No, está bien. Gracias. Gracias, Rafael. Vamos ahora con la pregunta de Héctor Sepúlveda. Héctor, si puedes, por favor, activar tu micrófono. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto. Hola Mario, ¿cómo estás? Profesora de hace como 10 años ya del magíster y el diplomado. Un saludo a todos. Mira, yo agradezco lo que acaba de pasar, ya, porque en definitiva mi pregunta justo apuntaba a este Chile que se expresa tanto en la postura de tus libros, Mario, y también con la mirada de José, que no lo veo, pero José Nostroza siempre ha hecho un trabajo en torno contigo, también hay muchos acá, la misma Lorena, todo el equipo del Centro de Estudios de Sistemas Públicos. Y fue una pregunta que yo me acuerdo que conversamos largo y tendido hace como 10 años atrás, porque era la crisis universitaria, ¿te acuerdas? Que en definitiva había un cisma, y tú sacaste el libro del transatlántico, la educación, ¿te acuerdas? Ese libro del tapa azul. A mí lo que me pasa tiene que ver con, y la pregunta que te hago, tiene que ver con cómo estructurar. Yo tengo un sesgo también de confirmación, poder hacer así, pero desde otra perspectiva. Para mí, efectivamente, todo lo tenemos, ¿cierto? Para mí, efectivamente, la construcción más amplia que tiene el ser humano en un territorio, en un tiempo determinado, es el Estado, ¿ya? Y va a tener las características y particularidades que efectivamente tiene esa población en ese minuto, en ese momento. Dicho eso, yo, que he leído tu bibliografía y estoy muy de acuerdo con los datos que entregas, siempre me he preguntado cómo diseñar, en definitiva, la estructura que permita que estos tópicos que hemos conversado, que son de largo aliento, ¿ya?, efectivamente se establezcan y permeen en la sociedad, ¿ya? Porque estos temas no son de ahora, Mario, ¿cierto? Estos temas son de hace 10 años, 15, 20, y los venimos conversando, pero largo y tendido. Y yo siempre me pregunto, porque de hecho todos concordamos, don Johnny decía recién, esto es un tema de educación, Roberto decía, es un tema de cómo configuramos el sistema productivo chileno, y don Rafael, que en definitiva también celebro lo que dijo, representa todo aquello que en definitiva muchas veces sustenta una visión en particular del país y que por distintos motivos no recoge ampliamente la otra realidad, pero de la cual yo también me tengo que hacer cargo. Es decir, y lo digo con mucho respeto, yo por mi señora que tengo que ir a la clínica alemana que está allá arriba en la ESA, donde está el único médico y el único aparato que le puede ver el cerebro a mi señora, ¿ya? Yo voy ahí y miro tranquilamente y yo digo, este tipo no tiene cómo pensar otro país porque no lo ve, no tiene ni geográficamente cómo verlo. Pero nosotros desde el Estado, es decir, yo me declaro, yo soy administrador público, soy profe y director de la carrera de Administración Pública en la América, también me tengo que hacer cargo de esa visión. Entonces yo digo, bueno, ok, los gringos en cierta medida, a través de una institucionalidad parecida a la Contraloría General de la República, han estructurado durante largo tiempo estos temas de mediano plazo, y han acordado ese diseño. Yo te pregunto, en definitiva, con tu experiencia, a partir de lo que hemos conversado acá, ¿qué diseño les damos a esto? ¿Cómo en definitiva cómo podemos proyectarlo? Porque no hay hacer cosas, y a mí lo que me preocupa, y lo digo porque yo tengo hijos de 22, de 15, una Lola chica de 7, yo los miro y digo, en la agenda diaria de ellos, estos temas no están, y están cuando explotan, por un tema educacional, por un tema de estructura. Ahí dijiste algo muy importante. Claro, y disculpa Mario, solo también decir este sesgo de confirmación, y nosotros lo tenemos porque nosotros vivimos situaciones muy traumáticas como sociedad, es decir, los que tenemos 40, 45, no fue por educación necesariamente, sino que fue por la vida misma en que nos hicimos estas preguntas. Entonces, claro, como colorario final, preguntarte efectivamente cómo se puede proyectar esto, cómo se puede estructurar esta agenda a mediano plazo. Gracias Mario, y muchas gracias por la... A ver,
Perdón, Mario. Mario, quisiera pedirle a quienes quieran hacer consulta que sean un poco más breves, de tal manera de que pueda haber más gente. Parece que hay más gente que quiere interlocutar con Mario y por lo tanto les pido que sean más breves en su consulta. Gracias, Mario, y perdona. No, pero claro. Adelante. Mira, la pregunta que tú haces es muy central. La pregunta es, a ver, yo creo que tenemos que transitar a un modelo de capitalismo social democrático. Transitar. Y el tránsito, por definición, tiene que ser bastante lento. Los barcos no se pueden desequilibrar de un día para el otro porque quedan problemas peores que los que tratamos de resolver. Es un tránsito lento a la socialdemocracia. 3 medidas básicas, así. Me estoy autodesignando presidente vitalicio de Chile estoy haciendo mi discurso de asunción del cargo, ¿no? Hay 3 medidas básicas. Primero, tenemos un porcentaje significativo de personas que están en la UTI. Un porcentaje de la sociedad que está en la UTI. Y que muchos de los que se atienden, como tú dijiste, en la clínica alemana o muchos empresarios no la ven o no la quieren ver. Es la señora que tiene una pensión de 120.000 pesos. Es la familia con 3 hijos que gana 200.000 pesos y que están prácticamente en la miseria. Nuestro modelo de país, que ha sido tremendamente exitoso, el país que más creció en América Latina, dejó a un porcentaje importante de la gente, voy a ponerle 30%, en la UTI. ¿Ok? Y a esas personas hay que sacarlas de la UTI hasta por una razón ética. No por una razón de que si, ¿no es cierto?, si vamos a crecer más, si vamos a crecer menos, porque esas personas ya no escuchan ese tipo de argumentos. Y para eso hay que destinar fondos que hoy día no están en el Estado para resolver problemas, ya lo dije, de pensión mínima, que hay que multiplicarla por 3. De ingreso mínimo, de salud, ¿no es cierto? Vivienda digna. Tenemos cada día más campamentos en Chile, ¿no? Hay gente que está viviendo en Zimbabue y Chile no los quiere ver. Y esto a mí me duele éticamente. Me explico, no es de teoría económica. Eso es lo primero. Y para eso yo subiría los impuestos hoy día, mañana, en 2-3% del PIB. ¿Ok? Que a ningún empresario de los del 10-20% más rico, sobre todo del 10% o del 1%, les va a doler ni van a dejar de invertir, porque de todas maneras están ganando muchísimo dinero, como lo acabamos de explicar. O sea, el que los empresarios del 1% más rico hayan duplicado su patrimonio en un momento de pandemia es insolente, pues. Es insolente. Entonces, lo primero es un salto no radical, 2-3% es algo que lo van a poder sobrellevar fantásticamente bien. No soy experto tributario, pregúntenle a Michel Jorrat. Esa es la primera medida. La segunda medida es diseñar un programa de crecimiento económico. De crecimiento económico. Es fundamental. Ahora, los programas de crecimiento económico, yo les digo, no hay ministro de Economía que no haya presentado un programa de crecimiento económico en Chile. ¿Y tenemos que volver a retomar el crecimiento? Sí, tenemos que volver a retomar el crecimiento. No soy un especialista en el tema. Hay un montón de barreras burocráticas para el crecimiento. La Comisión Nacional de Productividad ha planteado las 10-15 medidas, salieron en la prensa hace poco. En fin, hay que incentivar el crecimiento y por supuesto en aquellas áreas de mayor valor agregado, entendiendo que a veces el mayor valor agregado es una cerecita fresca puesta en el mercado japonés, ¿no? Pero, en fin, los sectores de mayor valor agregado. Y ya de ahí en adelante, modernización del Estado,
sin duda, un programa de modernización del Estado, y tenemos, creo, con José Inostroza, me atrevo a presumir bastante claro cuáles son los elementos críticos de la modernización del Estado, y esos son los puntos de partida básicos, para mi gusto, de esa trayectoria en que la conversión hacia la socialdemocracia capitalista en Chile va a tomar 20 años por lo bajo, hasta que podamos tener un país más digno para todos, ¿no? Esa era mi respuesta. Ya. Vamos a... O Lorena. Sí, es que tengo otra pregunta que no identifico de quién es, solamente tengo las siglas, que es de la SWSS, que dice, crecimiento necesita inversión, el gobierno no invierte, y si lo hace es muy ineficiente. Si reduces el ingreso de los más ricos, ¿quién invierte? Yo creo que he sido muy mal profesor, bueno, porque no me he explicado. Los más ricos hoy día son dueños del 30% del PIB. El 30% del PIB son 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares que están depositados en las arcas de los más ricos de Chile. Tienen para seguir invirtiendo por 2 décadas. Simplemente con lo que han acumulado hasta ahora, por Dios. Entonces, ese concepto de que porque vamos a cobrar algunos impuestos más vamos a dejar de crecer es falso, falso. No hay país del mundo de la OECD que tenga una carga tributaria tan baja como la de Chile. ¿Cómo lo puedo explicar? Ya no sé cómo explicarlo, para que me crean. No hay país de la OECD que tenga menos de 30% de carga sobre el producto, y aquí tenemos 22, 23. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por favor. Y perdónenme, pero si esos empresarios deciden hacer sus maletas e irse a Estados Unidos, Inglaterra, Holanda o Australia, van a tener que empezar a pagar mucho más impuestos que en Chile. Entonces, no cuadra esta pregunta. Para mí ya no la acepto, esta de que no, si cobramos un poco más de impuestos la gente va a dejar de invertir. No la creo. Ya. Si hay oportunidades de negocio y de inversión, lo van a seguir haciendo. Estoy seguro. Perfecto. Lorena, sí, quisiera sugerirte de que démosle a oportunidad a Sergio Demetrio para que pueda hacer su consulta. A lo mejor ya resolvió su problema de interferencias. De audio, sí. Sí, Sergio. ¿Estás por ahí, Sergio? Sí, está ahí. Ahí y está. Sí. Hay con problemas de audio. Se escucha mucha interferencia, Sergio. Mucha. No. Se escucha. No se entiende lo que quieres decir. Ya tienes un teléfono, apaga un teléfono. Sí, tienes que apagar un teléfono. No se escucha. No se te escucha nada de lo que lamentablemente. Pasemos a la otra pregunta. ¿Me escucha ahora? Ahora sí, ahora sí. ¿Aló? Sí, ahora sí, perfecto. ¿Sergio? ¿Me escucha? Muy bien, ahora sí. Primero quería mostrar, digamos, porque me estigmatizaron con un uniforme, digamos, lo cual yo estoy absolutamente en desacuerdo. Pero te digo, Mario, que fue muy poco cortés de tu parte. Segunda cosa, yo creo que hay que aumentar el gasto social y estoy absolutamente de acuerdo que educación, salud y vivienda son lo principal y nadie está en desacuerdo en eso. Segundo, es cómo allegamos más recursos a eso. Una alternativa es subir los impuestos, es cierto, tú hablas de 3-5%, pero yo creo que es mucho más productivo aumentar el PIB del país. Ahora tenemos posibilidades, con la energía eléctrica barata, podemos sumar todo el hidrógeno, ¿ya? Y con el hidrógeno y con la energía eléctrica barata podemos tener agua en todo el país. Y tener agua en todo el país podemos aumentar y hacer un Chile verde, del 1,2 millones de hectáreas agrícolas, podemos aumentarla como a 2,5 a 3 millones de hectáreas. Y además con mayor productividad porque en el norte hay más sol.
Entonces yo creo que más que darle a los impuestos, hay que darle al aumento del PIB del país, y se puede. El problema está que el Estado no puede estar gastando dinero en eso, tiene que gastarlo los privados. Y si tú tienes que gastar los privados, bueno, hay que ver cómo lo hacemos, cosa que inviertan en nosotros y no inviertan en otro lado. Ahora, finalmente, lo que yo estoy absolutamente de acuerdo, y te reitero, de que la salud y la educación y la vivienda, obviamente, tienen que tener un mínimo adecuado. Gracias. ¿Y las pensiones? Bueno, las pensiones, profesor, las pensiones, de acuerdo, pero si tú empiezas a dar pensiones altas, aunque te parezca mal, si tú empiezas a subir y las pensiones las empiezas a distribuir y todos nos vamos de nuevo al sistema antiguo de distribución, el sistema antiguo de distribución no sirve, y no sé qué sistema vas a poner para poder dar pensiones a todos, a no ser que tengamos la plata suficiente del PIB que podamos destinar parte del PIB a pensiones, y con eso mejor nadie va a querer ahorrar plata para sí mismo, mejor que me las del Estado. Bueno, mira, es mi punto de vista, y por favor no me estigmatices. Gracias. Sí, me pido disculpas si en algún momento me aceleré, pero quiero explicar mi punto de vista de que cuando una señora que vive en Lo Hermida recibe una pensión mínima de 100.000 pesos mensuales, yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo en que eso es inético. No es ético que eso ocurra. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, perdón, pero ahora sí quiero seguir yo. Ahora sí me toca. No tiene nada que ver con que el sistema de pensiones es contributivo o redistributivo. No tiene nada que ver. Estamos hablando de la pensión mínima que en Chile se paga ya hoy día de 100.000 pesos y hay que subirla a 250.000 pesos, creo yo, por un problema de dignidad, por un problema de que tenemos un conjunto de personas en la UTI. ¿Significa eso que yo no creo que hay que seguir creciendo? Por Dios, lo voy a explicar por quinta vez. Sí creo que hay que seguir creciendo, pero se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo, Sergio. Es decir, entregar hoy día, cobrar impuestos y entregar más recursos, cobrar una cantidad moderada de impuestos y dedicarla a los más pobres y a las familias que viven con 200.000 pesos y tienen 3 hijos que son el futuro de Chile, nos demoramos un año en hacerlo, no más. El programa del hidrógeno verde y del crecimiento del PIB nos va a demorar 5 años. Y tenemos gente, por Dios, que yo quiero que me lo entienda, que está en la UTI en Chile, que está en la UTI social. Y que si no resolvemos los problemas de la gente que está en la UTI social, y yo no veo una ruta rápida para hacerlo por la vía del crecimiento del PIB, que lo quiero y lo deseo, y yo quiero que tengamos cada vez más empresarios en Chile, y quiero que tengamos cada vez más gente invirtiendo, como ocurre en todos los países de la socialdemocracia. Queridos, ¿por qué Volvo y Siemens no se han ido de Suecia cuando Siemens y Volvo están en un país en que se paga el 50% del PIB en impuestos? Y ahí siguen en Suecia. Porque sienten que es un país que a cambio de ese 50% les da prestaciones en educación, en salud, en pensiones, que los hacen vivir tranquilos. Yo quiero que naveguemos en esa dirección, no para llegar a cobrar un 50% del PIB, pero simplemente para llegar en 10 años a la modesta cifra de 30%, que es el promedio de la OECD. Eso es. Ya. ¿Alguien más? Sí, para no repetir, porque hay varios que han repetido que quieren seguir haciendo preguntas, pero tenemos personas que no han podido realizar alguna consulta. Voy a darle la palabra a Wolfgang, que también quiere consultar algo. Wolfgang, ¿estás por ahí? Sí. Ahí está. Muchas gracias por tu charla, Mario. Excelente, hola, querido como amigo. siempre. Hola, hola. Tú planteas, Mario, un capitalismo socialdemócrata. Y yo estoy convencido que un porcentaje altísimo de la población en Chile está de acuerdo con lo que tú planteas. Sin embargo, se congeló la imagen. Sí, ay, qué lástima. Wolfgang, te sugiero una cosa, Wolfgang, apaga el video. Sucede una cosa que para mí es... Ahí apagué el video. Sí, ya, sí. Ahora sí. Ya.
¿Se me escucha ahora? Muy Ahora bien. sí. Ya. Bueno, empiezo de nuevo. Entonces, Mario, tú planteas un modelo de capitalismo socialdemócrata, como existe en muchos países que conocemos. Y yo estoy convencido que un porcentaje altísimo de la población en Chile está de acuerdo con ese esquema. Es decir, no quiere perder la libertad de ser empresario o de formar empresa, ni otras libertades, pero a su vez quiere las prestaciones que tú planteas en salud, educación, etc. Lo que yo me pregunto, y a ver si tú tienes alguna aproximación a una respuesta, es la izquierda moderada, ¿por qué no busca los socios para este proyecto en la derecha moderada en vez de tratar de asociarse con la izquierda extrema? No logro entender por qué no se junta la derecha moderada y la izquierda moderada y generan este proyecto socialdemócrata con un 60 o 70% de los votos y dejen de lado a la izquierda extrema y a la derecha extrema. ¿Por qué eso no sucede? Wolfgang, no sé. Sí. Por pelotudos. ¿Qué quieres que o sea, yo creo que estamos con una izquierda que va desde, ¿cómo se llama el partido este de Andrés Velasco? De los, no sé, pero ese partido chiquito, hasta el Frente Amplio por el otro lado, y el Partido Comunista, y entre medio toda esta miríada de partidos, que está desintegrada, y que cada uno apunta para su lado, y que es una cuestión patética, y no sé qué contestarte, Wolfgang, no tengo la respuesta para eso, lo lamento. Ya. Mario, falta un líder como tú que realmente una a esos sectores. Esa es la respuesta. Mira, quítame 10 años y los 2 cánceres que tengo activos y entonces me ofrezco. No sé si ¿Cómo no haber algún líder capaz de juntar a todos los socialdemócratas en Chile y ir en la dirección que tú dices? Ese líder tenemos que encontrarlo y votar por él como presidente y votar por un Congreso que tenga más del 50% en ambas cámaras para la próxima elección. Eso debería ser una misión de todos nosotros. Sí. Buscar ese consenso. Sí. ¿Por qué no es posible cuando el 70% opinan lo mismo? ¿Por qué no es posible generar eso? Ya, y termino con eso. Wolfgang, yo creo que el punto que tú mencionas es álgido y es muy real. Y eso lo conecto con uno de los gráficos de Mario, en que la satisfacción, un índice de que mostraba la satisfacción de diversos aspectos en Chile, era sobre el 80%, pero la satisfacción respecto del tema político estaba oscilando hacia abajo. Esa es la razón por la cual creo nosotros estamos enfrentando todo este tipo de problemas, porque el sistema político nuestro y la gente que conforma este sistema político y está en el poder no logran encontrar un punto de acuerdo. Eso es mi diagnóstico sobre la situación actual. Veamos si es que alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Habían dicho en el chat, Jorge, que quería Bueno, hacer. sí. Lorena, yo creo que, perdón, pero yo creo que podríamos aceptar una pregunta más. Estamos ya cerca de las 8 de la noche, fecha o hora en que deberíamos terminar la charla para que no sea demasiado pesada. Si no hay más preguntas, quisiera agradecerle enormemente a Mario por su exposición. Quisiera también agradecerle a todos los participantes por sus presentaciones y su participación también, que han hecho enriquecer la reunión de hoy. Hay una pregunta. Hay una pregunta, bueno, Sí, démosle paso a esa pregunta y cerramos la videoconferencia de hoy. Ya. Patricio Grau, ¿puedes realizar tu pregunta, Patricio?
Tienes que reactivar el sonido. Patricio. ¿Estás ahí? Golpea 3 veces, Patricio. Sí, Patricio está, pero no ha conectado su micrófono. Sí. Ay, qué lástima. Bueno. Yo creo que vamos a tener que repetir una reunión sobre estos temas. Tenemos la buena voluntad de Mario, que está disponible para participar en alguna otra reunión. De hecho, tenemos preparadas algunos otros temas con Mario en las próximas fechas. Así que gracias a todos de nuevo por la participación y damos por cerrada la sesión de hoy. Pero solamente me permites, Mario, adelante. Yo les agradezco a todos su participación y me hicieron preguntas que son misilazos, así que me ayudan a perfeccionar los planteamientos. Y bueno, ha sido un gusto, como siempre, y veo que la Escuela de Ingeniería sigue tomando la batuta en generar estas discusiones. Yo quiero también felicitar a Gustavo Pérez Canto, porque realmente él ha jugado en esto de organizar estas charlas un rol fundamental, y yo creo que él es el que merece aquí un aplauso virtual de todos nosotros. Mario. Gracias, perdón, Mario. Es que parece que ahora Patricio puede hacer la pregunta. Patricio. Mira, yo quiero hacer una pregunta fregada, complicada. En este momento en una lista de precandidatos, precandidato presidente, ¿existe algún precandidato que al señor conferencista se tenga que este hombre pueda hacer algo? Es difícil la respuesta, pero bueno. ¿Sí? Bueno, existe uno, pero no es de los que están formalmente como precandidatos. Yo voto por Ricardo Lagos. También. Es una broma, pero voto por alguien que sea lo más parecido en sus planteamientos y en sus posturas a un líder como Ricardo Lagos, que tenga una visión de Estado, pero no lo veo hoy día entre los precandidatos, no lo veo. En algún momento lo vi en José Miguel Insulza, pero tuvo una trayectoria de subir y bajar así como en 2 semanas. Sí. Bueno, ya que estamos rompiendo esquemas, parece que Marcos López quería... También quiere hacer un comentario. Quería entregar un comentario, sí. Sí, adelante, Marcos. Qué bueno, una salvedad, Marco, perdón, una salvedad, y es que ya a mí me está reclamando la familia y ahí sí que yo pago el pato, así que esta es la última de veras. Sí, sí, esta es la última y perdón por romper los esquemas, pero es importante que Marco nos haga que nos plantee su inquietud. Gracias, muchas gracias. Gustavo, muchas gracias, Mario. Voy a ser muy breve. Yo soy un militar en retiro, no tengo ni la capacidad ni la vocación de ingeniero, pero tengo alguna familiaridad con temas de violencia, de seguridad. Y Mario un par de veces se refirió al estallido social. Yo creo que detrás de todo esto, evidentemente, hay una ideologización política, pero una ideologización que encuentra terreno muy fértil en la desigualdad. Si no solucionamos este problema, no hay forma de detener una violencia que va a seguir creciendo en el país. Lamento decirlo, pero lo que me ha tocado leer y estudiar sobre movimientos subversivos, sobre terrorismo y sobre todo este tipo de manifestaciones violentas que se dan en países, no vamos a lograr detenerlas si no solucionamos pronto los problemas que Mario nos ha planteado. Eso es todo, gracias. Bueno, yo primero que nada saludo a Marcos, nos conocemos y hemos conversado sobre estos problemas. Yo creo que Marcos tiene toda la razón. Lo que pasa es que ya estamos en un escenario en que el voto empezó a hacer agua, en que la cohesión social se empezó a deshilachar en Chile. Eso es lo que yo digo, que hay un 30% del país en la UTI. Y si no cerramos eso, ese deshilachamiento de la sociedad chilena,
va a seguir la violencia. Y además tú no mencionaste, y yo aprovecho de mencionarlo, que tenemos un factor nuevo en Chile, que es el crimen organizado. Y con el crimen organizado, si eso no se enfrenta con mucha fuerza, vamos a terminar colombianizándonos o mexicanizándonos, y eso es una amenaza terrible, que hace 10 años era un tema que no existía en Chile. Entonces, no existía la propensión a la violencia que vemos hoy, no existía el crimen organizado que vemos hoy. O sea, el país está en serios problemas. ¿Mm? Así que estás contratado como ministro del Interior, Marcos. Es que... Bueno, ya demos por terminado la sesión. Gracias a todos por la participación. Un abrazo para ti, Mario, y para todos los participantes. Gracias. Tengan una excelente noche. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, chao, chao. Mario. Adiós. Chao. Gracias.